Bueno, mi nombre es Jesús Sánchez, estudiante del Antonio José de Sucre, Estación San Felipe, de la carrera Electricidad. A continuación les una breve exposición sobre la máquina síncrona. La máquina síncrona se le llaman así ya que trabajan a una velocidad constante y a una frecuencia constante. Es decir, que la velocidad del rotor va a la par que el campo magnético del estator, es decir, van en sincronismo. Esto no es muy común en otros motores, a menos que sean motores síncronos, por eso proviene su nombre. Las máquinas síncronas se utilizan más que todo como generadores que como motores eléctricos, ya que no poseen par de arranque y se tienen que utilizar muchos métodos de arranque y de aceleración hasta llegar a su punto de sincronismo. Como la mayoría de las máquinas síncronas, una máquina síncrona puede trabajar como motor, como generador y como condensadores. A continuación les voy a decir la parte de que conforma una máquina síncrona. Como lo ven en la imagen, la máquina síncrona está conformada por algunos elementos, los cuales le vengo a decir lo más apreciable. O sea, la carcasa vendría siendo lo que protege al motor. Luego tenemos los cojinetes de bola. Tenemos dos cojinetes de bola, las cuales aquí lo llamamos más que todo como rodamiento, que es lo que nos ayuda a que el motor se apoye, se deslice mejor. Luego tenemos el colector y las escobillas, que viene siendo la excitatriz del motor, del rotor. Tenemos la bobina inductora, que vendría siendo el estator, que el estator es la parte estática de un motor, es decir, que tiene un denavado trifásico y un campo y genera un campo magnético, de lo cual es giratorio. Ahora tenemos el inducido, que viene siendo el rotor. El rotor es la parte móvil de un motor. Aquí es donde cambia totalmente de otro tipo de máquinas, ya que el rotor aquí está conformado por un denavado tipo jaula de ardilla y tiene una excitatriz que ya tenemos, que es el colector y las escobillas. La parte principio de funcionamiento de la máquina síncrona. El principio de funcionamiento más que todo es que, como lo dijimos anteriormente, el rotor va a la par con el campo magnético del estator. Es decir, que en campo del estator es comúnmente como el de cualquier tipo de motor de inducción, cualquiera. Es decir, trabaja como un motor de inducción. Es decir, que el campo magnético del estator es giratorio y crea un campo normal, pues, como decimos. Donde cambia más que todo es en el rotor. El rotor, ya como dijimos anteriormente, viene en un campo, en un denavado tipo jaula de ardilla, en lo cual crea un campo magnético, como conocimos en la ley de Faraday, que cualquier conductor le inducimos un tipo de corriente, genera un campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hundimos los dos campos magnéticos del estator y del rotor, ahí es donde viene el sincronismo, ya que el rotor tiene los mismos números de polos que el estator. Es decir, que cuando la frecuencia establezca una velocidad, el rotor se va a adecuar a la misma velocidad del campo magnético del estator. Así como lo vemos en la imagen, que tenemos los números de polos los polos del estator y del rotor. Así mismo pasa que si él se atrasa un poco, el campo magnético del rotor y el estator lo van a unir y siempre van a estar a la par a la frecuencia. Luego tenemos la fórmula para calcular la velocidad síncrona, que vendría siendo la que vemos en pantalla, donde la F vendría siendo la frecuencia de la máquina, donde la P es el número de pares de polos que tiene la máquina síncrona, y la N la velocidad de sincronismo que se está calculando, la que tenemos ya allí. Ok, ya teniendo todo esto en cuenta, venimos a las clasificaciones de la máquina síncrona. En ella tenemos el generador síncrono. El generador síncrono es una máquina que transforma la electricidad, que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Es decir, trabaja como cualquier tipo de generador común, solamente que va a sincronismo, como dijimos anteriormente. Para estos generadores aquí en Venezuela, más que todo, necesita una fuerza de torsión de 1800 RPM para que así tenga una frecuencia de 60 Hz. Luego tenemos el motor síncrono. El motor síncrono es la máquina que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, como cualquier tipo de motor, solamente que va en sincronismo, como dijimos anteriormente, que
va a la misma velocidad y la misma frecuencia. Luego tenemos el condensador síncrono. El condensador síncrono es, ¿cómo decirlo? Se le llama así más que todo porque es un motor lo suficientemente grande para instruir a una empresa. Una máquina síncrona es una máquina cuyo eje no está unida a ninguna carga y la corriente que pasa por su enabado es controlada por un regulador de tensión. Esto de esta forma la máquina consume o genera la potencia reactiva que necesita el sistema al que está conectado. También ayuda a corregir el factor de potencia y además de llevar a cabo su trabajo común, también lleva el trabajo también lleva su función como un banco de capacitadores. Muchas gracias por su atención y esa fue mi exposición breve.